Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Vamos con los titulares. Las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá fueron intervenidas por la Fiscalía con el propósito de obtener información sobre la posible utilización de la firma para actividades ilegales. La empresa asegura que el único crimen cometido ha sido la sustracción ilegal de millones de documentos de sus servidores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deberá presentar ante la Asamblea Nacional su acta de nacimiento para acreditarse como venezolano, luego de la petición para que compruebe que no posee doble nacionalidad. La Asamblea se lo demandó. La superabundancia, la oferta de petróleo persiste, sin embargo, se redujo el pronóstico de crecimiento de la demanda según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El informe señala también que preocupa la evolución económica de América Latina y de la China. La sede principal en Ciudad de Panamá del estudio de abogados Mossack Fonseca fue allanada por la Fiscalía de ese país en una operación que duró más de 16 horas y en la que se tuvo acceso al sistema informático para determinar si la empresa incurrió o no en prácticas delictivas como blanqueo de capitales u otros delitos. La Fiscalía de Panamá allanó las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de las investigaciones de oficio abiertas a raíz del escándalo conocido como Panama Papers. La diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro se realizó en la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo y en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento. Así lo indicó la Fiscalía. El objetivo era obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma en actividades ilícitas. El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo. El gobierno de Panamá ratifica su posición y le solicita al gobierno de Francia, con firmeza y con respeto, que reconsidere esa decisión que es equivocada e innecesaria. Del gobierno de Francia no reconsiderar su decisión, el gobierno de Panamá se va a ver en la necesidad de tomar medidas diplomáticas en respuesta a esa posición unilateral del gobierno de Francia. De otro lado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, insistió que está tranquilo frente a las acusaciones en su contra en el marco de los Panama Papers. Sino también para que la justicia actúe en forma independiente. Tanto que ha imputado el presidente que le está hablando porque tiene dudas sobre temas y el presidente tiene que contestar si hay dudas. Y nadie se tiene que enojar porque cada uno está cumpliendo un rol. Sobre todo si uno está tranquilo, como estoy yo, acerca de las cosas que me han preguntado. Y lo mismo pasa para cualquiera. O sea, lo que estamos marcando hoy en la Argentina es que se acabó la impunidad, que todos somos iguales frente a la ley. El pasado jueves, un fiscal abrió una investigación contra Mauricio Macri para determinar si el jefe de Estado de Argentina omitió maliciosamente completar su declaración jurada de bienes, un requisito obligatorio para los funcionarios públicos. Según los Panama Papers, el presidente argentino figura como director de una firma inscrita por su padre en Bahamas, cerrada en 2008, y como vicepresidente de otra, todavía en funcionamiento en Panamá.
Bueno, lo que sorprende es por qué recién se ha comenzado con ese allanamiento en Panamá, días después de conocido el escándalo. Escuchando una entrevista en Telemetro, uno de los canales principales de Panamá, un abogado ex defensor del pueblo panameño decía que por qué en El Salvador, por ejemplo, habían habido ya allanamientos, inmediatamente salió la noticia publicada, y que incluso en el Perú citaba el caso nuestro, la oficina de Mossack Fonseca en Lima, y que se habían demorado mucho en Panamá, temiendo que esto pueda originar pues la posibilidad de que hayan documentos que se puedan haber perdido. Bueno, claro, uno puede especular, ¿no? Y decir que de repente tienen influencia en las instancias correspondientes y que por eso se ha retrasado digamos, el allanamiento, ¿no? De todas maneras, con respecto a lo que se estaba diciendo también de Francia, que efectivamente ha puesto ha vuelto a poner a Panamá como paraíso fiscal. De todas maneras llama la atención que en todo caso lo pudo haber mantenido, ¿no? Porque lo que se ha divulgado ahora son prácticas que ya se sabían en todo caso, ¿no? Es una posición francesa que, por ejemplo, no ha sido tomada por otros países europeos, ¿no? Hay que decir también que no todos los países europeos tienen estas listas, ¿no?, negras o grises de paraísos fiscales. Alemania, por ejemplo, no la tiene. Y tampoco a nivel europeo todavía, por lo menos, no hay una política común, ¿no? Se está buscando ahora efectivamente introducir unos mecanismos a nivel de Unión Europea, pero hasta el momento todavía no hay, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto es válida esa respuesta de los directivos, dueños de Mossack Fonseca? Es decir, bueno, nosotros no decimos nada ilegal, ¿no? Nosotros trabajamos con estas empresas que nos dan estos documentos, porque este abogado entrevistado decía, bueno, que ya existe un artículo en una ley panameña que dicen que sí están obligados estos operadores a conocer la información sobre sus clientes. Bueno, ha habido una modificación de las disposiciones en Panamá por 2011, las cuales sí. Ya a partir, entiendo que de este año, ya no hay la posibilidad de estas acciones al portador, y por lo tanto se tiene que divulgar los nombres de los accionistas, ¿no? Esa es una medida que fue tomada efectivamente por las presiones que habían, porque hay una lucha global ahora efectivamente contra los paraísos fiscales, ¿no?, que ya viene de algunos años atrás. Entonces sí han habido algunas medidas tomadas por el gobierno de Panamá, y me imagino que en base a eso deben estar un poco preguntándose, bueno, ¿por qué es que se toman medidas como la que ha tomado Francia, ¿no? Y además hay preocupación en Panamá. Escuchábamos al mismo presidente por la imagen del país, ¿no? Porque ahora el referente de Panamá son los Panama Papers, o los papeles de Panamá. Hay, por ejemplo, un video que está circulando en línea, no sé si lo tenemos, que Panamá es más que edificios, más que bailes, más que cultura, más que naturaleza, más que tradiciones, más que alegría, más que un canal, por supuesto, más que gente. Panamá es más que papeles. Súmate con mensajes positivos usando el hashtag Panama Papers y el efecto Panamá. Incluso hay un pedido en línea para que se le quite el nombre de Panamá a los papeles de Panamá. Bueno, es uno de los efectos colaterales de esta situación que está involucrando incluso a jefes de Estado. Y es que el relato de cómo ha sido divulgada esta información ha sido hecho por los mismos periodistas que recibieron el primer mensaje en Alemania, ¿no? Que les preguntaron, ¿les interesan algunos documentos? Tenemos algunos datos, y dijeron, sí, por supuesto. Y ahí llegó esta cantidad de documentos, y algunos llegan incluso en tiempo real. Claro, y como decías, con respecto a Panamá, es la imagen del país, ¿no? Queda golpeada, ¿no? Bueno, es un caso, bueno, de trabajo periodístico inmenso, porque esto ha tomado pues un año, revisar toda la documentación, y bueno, eso realmente sumamente valioso y que ha generado pues un terremoto, ¿no? Y como lo estamos viendo, como se ha dicho en el caso argentino, el propio presidente Macri de alguna forma se ha visto salpicado, ¿no? Vamos a la Argentina. Cristina Fernández, la expresidenta de ese país, dijo que no la van a callar y que puede meterla presa, pero no va a hacer que deje de decir lo que piensa. Fernández se pronunció así en una manifestación luego de su citación en los tribunales por el caso de la venta de dólar futuro. En medio de una gran multitud de seguidores, una sonriente y despreocupada Cristina Fernández llegó a los tribunales. La